Información de la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador, te invitan a participar en Second International Congress Innovation Research and Technology in Information and Communication Technology, ICTAR 2022. Evento virtual a realizarse del 21 al 25 de febrero del 2022. Para más información, visita nuestra web ictor2022.unach.edu.es. La carrera de Tecnologías de la Información surgió por la necesidad de contar con profesionales que ayuden al desarrollo sustentable de la sociedad en el campo de tecnologías de la información. Estudia los principios, metodologías y estándares de calidad involucradas en el proceso de análisis, diseño e implementación de las tecnologías de información en un organismo institucional, en las áreas como son redes, programación, infraestructura, seguridad, base de datos y servicios web, lo que contribuyen al desarrollo productivo, local y nacional, así también como el acceso universal a la información y comunicación. El objetivo de la carrera de Tecnologías de la Información es formar profesionales éticos, competentes y emprendedores con conocimientos prácticos y teóricos para diseñar, implementar y evaluar soluciones de tecnologías de la información. Otro de los objetivos de la carrera es permitir el acceso al conocimiento científico que es necesario para desarrollar las competencias profesionales que contribuyan al desempeño laboral en las áreas de redes, programación, seguridad de la información, infraestructura, desarrollo de software y aplicaciones web. La Universidad Nacional de Chimborazo nos brinda varios servicios como son el uso de laboratorios y equipos de última tecnología, acceso a la plataforma, aula virtual y biblioteca. Tenemos también áreas verdes y espacios de recreación. Un servicio adicional, contamos con un incentivo a los estudiantes que obtienen el primero y segundo lugar al culminar cada semestre con las mayores notas. A eso lo conocemos como son las becas académicas. Las tecnologías de la información se constituyen en la actualidad en un eje transversal para el desarrollo de las empresas públicas y privadas. Los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información, durante su proceso de formación adquieren competencias para el desarrollo de sistemas informáticos, aplicaciones web, aplicaciones móviles, inteligencia artificial, Big Data, la administración y gestión de redes de computadoras. Durante la formación en la carrera, los estudiantes tienen la posibilidad de trabajar en proyectos con empresas públicas y privadas de la localidad, lo cual les permite llevar a la práctica sus conocimientos adquiridos en las aulas y laboratorios. Invitamos a los estudiantes de los colegios para que apliquen a la carrera de Ingeniería de Tecnologías de la Información, que se constituye una oportunidad laboral que hoy en día las empresas están demandando una alta cantidad de profesionales con conocimientos en el área de las tecnologías de la información. Te invitamos a formar parte de la carrera de Ingeniería y Tecnologías de la Información, en la cual tendrás una gran posibilidad de especialización. Tú podrás elegir lo que más te guste para especializar. Además de que también puedes formar parte de comunidades como la cual tenemos aquí. Vamos a ver si procedemos a hacer un test de audio y video, doctora Natalie, por favor. Claro, con mucho gusto. ¿Me comenta si me escucha bien? Sí, está súper bien y me imagino que ya al compartir la pantalla también veremos las diapositivas, entonces estamos bien. Bien, muy buenos días con todos, les damos una cordial bienvenida a esta sesión de IC Talk 2022. Nos acompaña el día de hoy la doctora Natalie Orozco de la Universidad de las Américas, ¿sí? La doctora Natalie es docente investigadora, obtuvo su título de ingeniera en electrónica y telecomunicaciones en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en el 2011 en Quito, Ecuador. Posteriormente trabajó como analista de gestión del espectro radioeléctrico en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, ¿sí? Lo que es actualmente la Arcotel. Obtuvo su título de máster y doctorado
en ingeniería eléctrica en el área de telecomunicaciones y telemática, ¿sí? En la Universidad Estatal de Campinas, en Campinas, Brasil, en el año 2014 su maestría y en el 2018 el doctorado. Actualmente es docente de la Universidad de las Américas en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas en la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, ¿sí? Cuenta con algunos artículos científicos publicados en revistas de alto impacto y en congresos internacionales. Dentro de sus áreas de interés están las transmisiones oportunistas, redes cooperativas, códigos correctores de errores, sistemas de comunicaciones inalámbricas, comunicaciones ópticas, técnicas de diversidad, técnicas de acceso múltiple, procesos estocásticos y técnicas de detección multiusuario. La doctora Natalie hoy nos va a compartir una conferencia, una charla cuyo tema es 5G, casos de uso y tecnologías habilitadoras. En esta charla, pues, la doctora Natalie abordará 3 principales casos de uso de las redes móviles 5G, ¿sí? Y también, pues, nos compartirá acerca de los indicadores clave de rendimiento establecidos para este tipo de redes, ¿sí? Y conoceremos también cuáles son las tecnologías clave para el despliegue de estas nuevas redes 5G. Doctora Natalie, pues un gusto contar con usted, le agradecemos mucho su tiempo y le dejamos el escenario para que usted nos pueda compartir su presentación. Bien, muchas gracias por la presentación. Permítanme, por favor, compartirles mi pantalla. Adelante. Gracias. ¿Me confirman, por favor, si es que se está viendo? Sí, muy bien. Listo, muchas gracias. Muy buenos días con todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Nacional de Chimborazo y en especial a Paola Vinuesa por la cordial invitación a estas tan importantes charlas que se están dando gracias al Segundo Congreso Nacional de Innovación, Investigación y Tecnología en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Es un gusto para mí esta mañana estar con ustedes y poder comentarles un poquito sobre estas nuevas tecnologías que se van a venir en un futuro próximo a nuestro país. Esta mañana vamos a hablar acerca del 5G, los casos de uso y las tecnologías habilitadoras. Para dar continuidad a la charla vamos a ver el contenido de la misma. Bien, vamos entonces a comenzar con una introducción a las redes móviles. Aquí vamos a hablar un poquito sobre esta evolución de las redes móviles para poder llegar a entender adecuadamente lo que es la quinta generación móvil. ¿Sí? Para algunas personas que todavía no entienden bien qué es esto del 5G, vamos a dar esta breve evolución de las redes móviles. Después vamos a hablar sobre las redes móviles 5G y sus casos de uso. ¿Cuáles son estos principales desafíos, estos retos que va a tener la quinta generación para que pueda ser implementada adecuadamente? Vamos también a hablar sobre las redes móviles 5G y sus tecnologías habilitadoras. Vamos a ver cuáles son estas principales tecnologías que van a permitir tener este despliegue de la quinta generación. Finalmente, vamos a hablar sobre las tecnologías asociadas a las redes móviles 5G. Aquí vamos a ver cuáles son esas aplicaciones, esas tecnologías que nos va a traer la red 5G y todo lo que vamos a poder llegar a hacer con el despliegue de esta generación. Bien, entonces vamos a comenzar. Como vamos a comenzar con esta introducción a las redes móviles, vamos a regresarnos unos añitos a 1973, cuando Martin Cooper implementó el primer teléfono móvil. Este invento, esta implementación fue un gran paso a la evolución de la sociedad, ya que pues comenzamos a tener esta comunicación inalámbrica, poder comunicarnos con cualquier persona desde cualquier lugar. Fue sin duda un gran paso en la evolución de las comunicaciones en la sociedad. Entonces, para entender un poquito toda esta implementación, les tengo preparado aquí un video que vamos a verlo y a continuación vamos a continuar con esta parte de la evolución para entender de mejor manera. And the latest one is a radio telephone in the car. Oh dear.
morning, Miss Ricardo. How did the market open? Aquí está. Aquí tenemos una copia exacta del primer teléfono móvil. Hello. You can use your cellular phone to order me a pizza. Go to work. Este teléfono es únicamente un teléfono. Lo único que hace es llamar. Tiene números para marcarlos, botón para descolgar y para colgar. Y ya está. Pero funcionaba. Y eso era lo importante. Yo estaba en plena calle, en Nueva York, con un periodista y quería hacer una demostración. A mí lo único que me preocupaba era, ¿funcionará? Y luego, ¿a quién llamo? Entonces me vino la inspiración. Me lancé y marqué el número de mi homólogo en AT&T, el doctor Joe Engel. Marqué su número y para mi sorpresa respondió él mismo. Entonces dije, hola Joe, soy Marty, Marty Cooper. Y él dijo, hola Marty. Y yo, te llamo desde un teléfono móvil. Móvil de verdad. Un teléfono personal. Móvil y portátil. Silencio al otro lado de la línea. Seguro que le rechinaban los dientes. Joe siempre dijo que no recordaba aquella llamada. Y no lo culpo. Cuando creamos el primer teléfono móvil, ya sabíamos, yo sabía que en el futuro estaríamos conectados. Lo que no sabía es que sería una conexión con cámara, con un potente procesador, con conexión a Internet. No podría haberme imaginado todo eso, porque en 1973, cuando hicimos aquel primer móvil, no se había inventado casi ninguna de esas cosas. Los selfies son un fenómeno interesante porque ha sucedido muy deprisa. Hace un año nadie sabía que era un selfie y ahora por todas partes venden palos selfies. Fíjate cuánta gente tiene móvil hoy en día. Hay poco más de 7.000 millones de personas en el mundo. Pues hay más de 7.000 millones de móviles en todo el mundo. La gente no va a dejar de hablar cara a cara. Es una forma natural de comunicación. Pero el teléfono del futuro irá probablemente en el oído, quizá en forma dependiente, quizá incrustado bajo la piel. Será un procesador muy potente con el que podremos hablar. De hecho, llegará un día en que no haga falta hablar. Solo con pensar, la máquina nos entenderá. Estoy muy orgulloso de todo lo que el teléfono móvil ha aportado a la sociedad. Por supuesto que hay inconvenientes y la gente aún está aprendiendo a adaptarse, pero el móvil ha mejorado las vidas de muchísimas personas en todo el mundo. Esa es la principal contribución del móvil. No el entretenimiento, sino la productividad. Ok, perfecto. Entonces, miren qué interesante todo lo que nos cuenta Martin Cooper. Cuando él implementó el primer dispositivo móvil, pues él no llegaba a imaginarse toda esta evolución que se iba a tener en tan corto tiempo. En ese entonces, pensar en los dispositivos que manejamos actualmente era como pensar en ciencia ficción, ¿cierto? De igual manera, actualmente que nosotros manejamos también nuestros dispositivos y nos imaginamos, vemos en películas mucha tecnología que también actualmente nos parece que es de ciencia ficción. Tal vez en un corto tiempo, pues podamos estar ya con esa tecnología de forma cotidiana, manejándola de forma natural. Entonces, todo lo que se va a venir en un futuro es sorprendente, ¿sí? Y todo eso ha comenzado desde este gran paso, desde esta gran evolución que es la telefonía móvil. Entonces, para entender un poquito y entender mejor lo que se viene con el 5G, vamos a ir viendo esta parte de la evolución de las comunicaciones móviles. Y vamos a comenzar con lo que fue la primera generación. Como podemos observar aquí, en la primera generación ya comenzó a tener su madurez en los años de 1981, con dispositivos como vemos aquí en la imagen. ¿Sí? Eran dispositivos de gran tamaño. Estos dispositivos tenían las teclas suficientes para realizar las llamadas. No tenían pantallas, eran muy simples, ¿sí? Pero
comenzamos ya a poder tener una comunicación de forma inalámbrica, una comunicación que podamos comunicarnos con las personas que deseamos en cualquier lugar, ¿sí? Eso fue una gran evolución. Esta generación fue completamente analógica, ¿sí? Solamente podíamos transmitir voz, solamente hacíamos llamadas de voz, nada más. Pero como les digo, esa fue la gran evolución que se dio con esta primera generación. Se dice que entre cada generación hay aproximadamente una década de evolución, de análisis, de investigación. Entonces, más o menos por 1992 aproximadamente, se habla que ya se tiene la segunda generación. En esta segunda generación, como podemos ver, ya tenemos dispositivos más pequeños, más manejables, dispositivos en los cuales ya se tienen pantallas. Ya podíamos aquí no solamente tener llamadas de voz, sino también en esta generación lo que se implementó fueron los mensajes de texto. Este también fue un gran paso en la evolución de las comunicaciones, pues los mensajes de texto comenzaron también a ser un principal modo de comunicación entre la sociedad. A veces era mucho más rápido comunicarse, cuando a veces las personas no podían contestar, se lo hacía por mensajes de texto. Entonces comenzaron a ser muy útiles y comenzó también a evolucionar esta parte de la mensajería. Como les decía, los dispositivos ya tenían también en aplicaciones súper básicas, pero ya se tenían otras aplicaciones, como por ejemplo se podía tener un calendario en mi teléfono celular, ¿sí? Ciertas aplicaciones que ya se podía ir utilizando de mejor forma que en la primera generación. Hablando más o menos de un 2.5G, una generación intermedia entre el 2G y el 3G, ya se comenzó a hablar de una comunicación completamente digital. Ya se comenzaron a implementar los chips también para comunicarnos. Entonces ya comenzó a evolucionar significativamente esta parte de las comunicaciones celulares. Hasta llegar a la tercera generación, más o menos estamos hablando del año 2000, 2001, en donde podemos observar aquí que en la tercera generación ya teníamos dispositivos mucho más avanzados, tenemos ya varias aplicaciones, inclusive ya teníamos cámaras dentro de nuestro teléfono, entonces ya podíamos también tomar fotografías, hacer videos, ¿no es cierto? Entonces teníamos ya más aplicaciones. Con la tercera generación se dio un gran paso en esta parte de la evolución de las comunicaciones, pues comenzamos ya a transmitir internet. ¿Sí? Ya se podía comenzar a navegar en internet. Estamos hablando de velocidades bajas. Aproximadamente se alcanzaban 2 megabits por segundo en un ambiente ideal. Entonces, si bien es cierto, como les digo, eran comunicaciones bajas, pero el hecho de ya poder navegar en mi teléfono celular, poder enviar imágenes que se demoraban mucho tiempo, pero ya podíamos enviar imágenes, fue una gran evolución. ¿Sí? Entonces, con esta parte del Internet en la tercera generación, gracias a la técnica de acceso que formó parte de esta generación, que es el CDMA, y la parte de HCPA más adelante, pues permitieron esta evolución. De la misma forma, ya contar con dispositivos más evolucionados, como les decía, ya por ejemplo con pantallas más grandes, pero dispositivos mucho más delgados, ya poder tener dispositivos touch fue una gran evolución también. ¿Sí? Entonces, de esta forma ha ido evolucionando rápidamente esta parte de las comunicaciones móviles, hasta que actualmente nosotros estamos utilizando lo que es la cuarta generación móvil. ¿Sí? En esta cuarta generación, pues ya se tienen comunicaciones de voz, por ejemplo, netamente IP, ya se está manejando la parte del Internet a velocidades mucho más altas, estamos hablando de 100 megabits por segundo. Entonces, el mundo que tenemos actualmente en nuestras comunicaciones móviles ha sido una gran evolución. Ya poder transmitir imágenes, videos a grandes velocidades, porque ya se lo hace de forma rápida, ya casi es imperceptible.
podemos ver también que en nuestro dispositivo podemos ver películas, podemos ver videos, también los juegos, sí que han sido implementados ya en esta generación, pues ya se puede jugar en tiempo real con personas en otras partes del mundo. Entonces podemos ver cómo esta parte de la comunicación, esta necesidad que tiene el ser humano, ha permitido esta gran evolución en las comunicaciones móviles. Entonces, bajo todo este preámbulo que hemos visto, vamos ahora a entender un poquito entonces qué es esto del 5G, la quinta generación, ¿sí? Ya en la cuarta generación comenzamos a incrementar tasas de velocidad de datos. También lo que se pretendía en la cuarta generación era disminuir la latencia. Y ahora con el 5G ya no solamente quiere llegar a ser una tecnología, una evolución en la parte de las comunicaciones móviles, sino que ya pretende dar nuevas oportunidades, ¿sí? Dar nuevos servicios, brindar nuevos servicios, establecer nuevos modelos de negocio, como por ejemplo estamos ya viendo un poquito cómo está evolucionando los modelos de negocio, como es por ejemplo el pedidos ya, ¿no es cierto? Globo, Uber. Vemos que ya son nuevos modelos de negocios gracias a la parte de las comunicaciones móviles. Entonces, el 5G quiere venir con eso, con esas nuevas oportunidades, ¿sí? Aparte, también pretende tener nuevas maneras de compartir el espectro, ¿sí? Y su uso de frecuencias altas. Como sabemos, el espectro radioeléctrico es un recurso limitado, el cual nosotros requerimos para poder tener un mayor ancho de banda y poder tener una buena comunicación. Pero es un recurso limitado. Entonces tenemos que tratar de utilizarlo de una forma eficiente para que podamos tener una comunicación eficiente entre mi comunicación, ¿sí? Entonces, algo muy interesante que se ha dado actualmente en el país hace poco es que Ecuador ya identificó las bandas que van a ser utilizadas para las telecomunicaciones móviles internacionales, que son conocidas como el IMT. Aquí nosotros podemos ver en esta parte, es un párrafo del Plan Nacional de Frecuencias, en el cual nosotros podemos ver las bandas que van a ser implementadas para la parte de IMT. Muchas de estas bandas actualmente ya están siendo utilizadas en la parte de telefonía celular. Y como podemos ver aquí, tenemos la banda de 3.3 y 3.6 GHz, ¿sí? Esta banda en los países actualmente está siendo utilizada para el primer despliegue de la quinta generación, que es con el NSA Non-Standalone de la arquitectura de 5G, ¿sí? Entonces, lo más probable es que en nuestro país iniciemos también en esta banda con esta parte de la implementación de 5G. Como podemos ver, ya se identificaron las bandas también en las frecuencias altas, ¿sí? Para esta tecnología. Tenemos la banda de 24, 27 GHz, 37 a 43 GHz, 47 a 48 GHz y 66 a 71 GHz. Entonces, este es un gran paso que ha dado el país, ¿sí? El hecho de ya identificar las bandas que van a ser utilizadas. Ya que como segundo paso, lo que se va a hacer es liberar estas bandas. ¿Sí? Una vez que se liberen estas bandas, ya se puede proceder a la subasta. Y por lo mismo, ya una vez que se subasten estas bandas, se va a poder pues comenzar con el despliegue de esta quinta generación. ¿Sí? Entonces, el paso que hemos dado ya es un paso significativo para poder comenzar con este despliegue de la quinta generación. ¿De acuerdo? Como les decía, la quinta generación, aparte de ser una evolución en las comunicaciones móviles, también quiere ser una evolución no solamente en los dispositivos celulares, sino también en varios dispositivos, como por ejemplo, es la parte de los electrodomésticos, de los vehículos. Entonces, ya viene con una gran evolución, no solamente en nuestros dispositivos celulares, como lo han sido las anteriores generaciones. Ya pretende hacer una integración de todos los dispositivos con lo que es, por ejemplo, el Internet de las cosas, que hemos ya comenzado a escuchar un poquito.
la parte de la industria 4.0 también. Entonces viene con esta gran evolución en la quinta generación. Entonces ahora, para entender un poquito mejor, vamos a hablar sobre los indicadores de desempeño, ¿sí? Que son conocidos como los KPIs, sobre esta quinta generación. Entonces, en el 2015 se celebró lo que es la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en Suiza por la ITU, sí, que es la ITU-R, la encargada de establecer estos parámetros para las generaciones, para las comunicaciones móviles. En esta conferencia ya se aprobó las resoluciones para facilitar lo que es la investigación en la quinta generación, y también ya formalmente se estableció el nombre de la quinta generación como el IMT 2000, o el IMT 2020 o el IMT 2020. Entonces aquí nosotros podemos ya establecer los principales parámetros para la quinta generación que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a mostrar lo que son estos indicadores claves de la quinta generación y los vamos a comparar con los indicadores que se tiene en la cuarta generación con su tecnología LTE. Bien, entonces primero tenemos lo que es la latencia, ¿sí? ¿Qué es esto? La latencia es el tiempo de respuesta de la red. Es decir, es ese retardo que se tiene en la red de extremo a extremo, ¿sí? Nosotros en la cuarta generación teníamos un retardo, una latencia de 30 a 50 milisegundos, ¿sí? Para que tengan una idea, el parpadear el ojo humano toma aproximadamente 30 milisegundos. Entonces es algo muy rápido, ¿sí? Con la quinta generación, lo que se pretende tener en latencia es disminuirla a 1 milisegundo. Entonces, miren, es disminuir la latencia a una velocidad imperceptible, de tal forma que esta parte de la latencia me va a permitir tener una gran confiabilidad en mi red, ¿sí? Porque esta parte de la respuesta que tiene la red va a ser sumamente rápida, ¿sí? Y gracias a este KPI, yo voy a poder tener muchas más aplicaciones, las cuales requieren una baja latencia, que ya les voy a mostrar más adelante cuáles de estas podrían ser. Tenemos como otro indicador de desempeño el rendimiento de la red, ¿sí? Habíamos dicho que en la cuarta generación, la velocidad de transmisión que se tiene es de 100 megabits por segundo en un ambiente ideal, ¿sí? Con la quinta generación se quiere llegar a tener velocidades de conexión de 10 gigabits por segundo, ¿sí? Es decir, aumentar en 100 veces la velocidad actual. Por ejemplo, si nosotros nos demoramos en bajar una película, un video, ¿sí? Determinado tiempo, pues ahora lo vamos a poder bajar 100 veces más rápido. Entonces, es bajarnos ya películas en segundos. Entonces, y de la misma forma, este KPI va a permitir nuevas aplicaciones, mejorar aplicaciones que ya tenemos y poder incluir ciertas tecnologías nuevas que se van a venir gracias a que se puede tener ya una velocidad alta de conexión. Tenemos también lo que es la parte de las conexiones. Con la cuarta generación se podría llegar a tener 10,000 dispositivos conectados por kilómetro cuadrado. Ahora, con la quinta generación, se quiere llegar a tener 1,000,000 de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado. Entonces, ya masificar esta parte de la conectividad para que podamos tener más dispositivos conectados a mi red sin ningún problema. Es decir, aumentar en 100 veces a lo que es actualmente la cuarta generación. Como les decía, ya la quinta generación no quiere venir solamente con una comunicación en los teléfonos celulares, en nuestros dispositivos móviles, sino también ya masificar con todos los otros dispositivos electrónicos para que podamos tener una comunicación y tener una red de un todo. Por eso es que se viene también lo que es esta parte del Internet de las cosas, que actualmente con la cuarta generación lo tenemos y lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Poco a poco se está comenzando a incluir ciertos dispositivos electrónicos a la red,
Por ejemplo, tenemos refrigeradoras, cocinas que ya se están conectando a la red. Pero con la quinta generación, pues ya es tener una masificación de varios dispositivos electrónicos conectados a mi red. ¿Sí? Como les decía, ya permitir la conectividad de más de 1 millón de dispositivos. Y como otro KPI tenemos lo que es la capacidad de segmentación de la red. ¿Sí? Ya tener un slicing de la red, que lo que me va a permitir es que a mi red física yo voy a poder segmentarla o virtualizarla en segmentos lógicos, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Que, por ejemplo, yo establezco un segmento para un determinado cliente, el cual requiere de latencia y de un buen rendimiento de mi red. Pero, por ejemplo, la masificación de conexiones no es tan crítico, ¿sí? No es tan importante. Entonces, yo puedo atender a este cliente con sus requerimientos enfocándome en lo que él necesita. De esta forma, yo voy a poder utilizar los recursos de mi red de una forma mucho más eficiente. ¿Sí? Puede que otra red, otro usuario requiera masificación de conexiones, tener varias conexiones por kilómetro cuadrado. ¿Sí? Pero la latencia no sea un requerimiento crítico para él. Entonces puedo enfocarme en este requerimiento. ¿Sí? Entonces, esto es algo nuevo que viene con la quinta generación y que sin duda va a permitir también ir mejorando cada uno de los requerimientos de los clientes. Esta parte del slicing va a ser posible gracias a los radios definidos por software y también gracias a la virtualización de los elementos de la red. Bien, entonces, ya una vez que hemos visto lo que es la quinta generación, todo lo que se viene con la quinta generación, y vimos, ¿no es cierto?, estos indicadores de desempeño. Entonces, basándonos en estos indicadores de desempeño, vamos ahora a ver cuáles son estos desafíos que vienen con la quinta generación, cuáles son estos retos que nos trae la quinta generación. Entonces, vamos a llamarlos a estos retos, a estos desafíos como los casos de uso, ¿sí? Tenemos principalmente estos 3 casos de uso que va a requerir lo que es la quinta generación. Entonces tenemos el primer caso de uso que es el EMBB, el ultra alto rendimiento. EMBB viene de sus siglas en inglés, Enhanced Mobile Broadband. ¿Sí? Este alto rendimiento viene relacionado con lo que es el ancho de banda principalmente. Y más adelante ya les voy a explicar detalladamente cada uno de estos casos de uso. Tenemos también lo que es la ultra gran conexión, que es el MMTC, de sus siglas en inglés, Massive Machine Type Communications. ¿Sí? Esta parte aquí es, como les decía, la masificación de las conexiones por kilómetro cuadrado. Y tenemos la ultra baja latencia, el URLLC, que es el Ultra Reliable Low Latency Communications. Este está relacionado con la parte de la latencia. ¿Sí? Entonces vamos a ver estos casos de uso a continuación de una forma más detallada. Bien, entonces vamos a comenzar con el MBB, ¿sí? El Enhanced Mobile Broadband. Como les había comentado, ¿no es cierto? En la cuarta generación, la velocidad máxima ideal es 100 megabits por segundo. Con la quinta generación, como un caso de uso, es llegar a tener tasas de transmisión de 10 gigabits por segundo. ¿Sí? Estamos hablando de aumentar este ancho de banda. ¿Qué me va a permitir este caso de uso? Principalmente lo que me va a permitir es incrementar el desempeño de mi red. ¿Sí? Tener un mejor desempeño de la red. También tener una mejor eficiencia espectral. El hecho de yo poder aumentar el ancho de banda, ¿sí? Voy a poder hacer un uso más eficiente del espectro radioeléctrico porque voy a poder implementar ciertas aplicaciones y tecnologías que van a permitir hacer el uso de mi espectro de una manera más eficiente. Como habíamos dicho, el espectro radioeléctrico es este recurso limitado, entonces tengo que aprovecharlo de la mejor forma. Y también me va a permitir tener una mayor cobertura en mi red. ¿Sí? Mejorar la cobertura, que mis usuarios tengan una buena cobertura de
red, ¿sí? Actualmente, esto, bueno, es un problema también con las generaciones que se tienen actualmente. Pero con la quinta generación, al tener también una nueva venta, digamos, de mi espectro, pues lógicamente el gobierno tiene que pedir a las operadoras que implementen esta parte de la red de una mejor forma, de tal manera que se pueda tener una buena cobertura en todo el país. Entonces, al mejorar esta parte de la velocidad de transmisión, se puede tener un gran ancho de banda y también tener más aplicaciones. Como otro caso de estudio, perdón, otro caso de uso, tenemos lo que es el MMTC, que es el Massive Machine Type Communication. Lo que me va a permitir tener este caso de uso es una alta densidad de conexión, como habíamos visto tener ya más usuarios por kilómetro cuadrado. Lo que me va a permitir este caso de uso es tener más usuarios conectados a mi red y lógicamente estos usuarios, como les decía, ya no solamente son teléfonos celulares, sino también dispositivos electrónicos que en muchos casos requieren una baja complejidad y baja energía también. Entonces, esto me va a permitir tener una mayor eficiencia energética y una baja complejidad también en mis dispositivos. Y como caso de uso también tenemos la baja latencia, ¿sí? Esta baja latencia con el URLLC, el Ultra Reliable Low Latency Communication, va a permitir disminuir la latencia a 1 milisegundo. Entonces, al poder yo disminuir la latencia, como les decía, voy a tener una ultra confiabilidad en mi red, pues este tiempo de respuesta que tiene la red va a ser muy rápido. Entonces, voy a poder implementar más aplicaciones gracias a esta parte, a este caso de uso. Y también voy a tener una precisión de localización. Voy a poder tener una mejor precisión, ¿sí? Al momento de que ya se implemente esta quinta generación. Entonces, estos son los principales casos de uso que voy a tener en lo que es el despliegue de la quinta generación. Entonces, como toda tecnología, ¿no es cierto? Toda generación tiene su estandarización. Aquí podemos observar lo que es la evolución de los releases de la quinta generación. Entonces, como podemos ver, el release, la quinta generación empezó en el release 15 a partir del año del 2017, ¿sí? Pero la quinta generación ya comenzó a ser investigada desde el año 2010. ¿Sí? Desde el 2010 ya comienza a ser investigada, se comienzan a plantear tecnologías, técnicas que puedan ser desplegadas para que permitan la implementación de esta red. Pero en el 2017 ya comenzamos a estandarizar. Entonces comenzamos con lo que es el release 15, ¿sí? Con los fundamentos de la quinta generación. Como podemos ver aquí, en el release 15, en este primer release de la quinta generación, se comienza a analizar lo que es el primer caso de uso. ¿Sí? Nos enfocamos principalmente en este caso de uso que es el Enhanced Mobile Broadband. Así que recordemos era mejorar el ancho de banda. En el 2017 comenzamos con lo que es el NSA. ¿Qué es el NSA? El NSA viene de sus siglas en inglés, Non-Standalone, que es una arquitectura de la red 5G, la cual tiene como núcleo, como la parte del core, la 4G, ¿sí? La parte de la generación de 4G todavía. Pero ya la parte de acceso ya es una red 5G. Entonces, se comenzó con esta arquitectura para poder ya comenzar a tener los despliegues de la quinta generación, enfocándonos principalmente en lo que es el ancho de banda. ¿Sí? Ya en el 2018 ya comienza a evolucionar esta parte de la arquitectura también y se tiene lo que es el standalone. Ya standalone es la arquitectura del 5G que netamente ya es desde el core hasta la red de acceso, todo 5G. ¿Sí? Pero como podemos ver aquí en el release 15,
estamos todavía enfocándonos en mejorar el ancho de banda, es decir, llegar a aumentar esta velocidad de transmisión. Y si es que Ecuador pues comienza también con el despliegue de la quinta generación, lo más probable es que comencemos con este tipo de arquitectura, el nono standalone, ¿sí? Bien, en el 2018-2019 ya comienza también a analizarse lo que es el Release 16. Ya comenzamos aquí a analizar y establecer los siguientes casos de uso de 5G, que son el URLLC, que recuerden que es relacionado con la latencia, el Ultra Reliable Low Latency Communication, y el MMTC, ¿sí? Que es relacionado con la conexión de los dispositivos a mi red, tener mayor cantidad de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado. Sí, entonces estos casos de uso comenzaron ya a establecerse, un poquito ya a irse estandarizando en el Release 16. Hablando del 2020, llegamos al 2020 y ya se comenzó también con el estudio del Release 17. Aquí ya se tiene una continuidad de estos casos de uso, ya mejorar con ciertas tecnologías, la implementación de ciertas técnicas que van a permitir el despliegue de la quinta generación ya con todos estos casos de uso que estamos viendo aquí. En finales del 2021, inicios del 2022, ya se comenzó con el análisis del Release 18, ¿sí? Se pretende que a mediados del 2022, el Release 17 ya llegue a su madurez, ¿sí? Y más o menos se tiene planificado que en el 2024 el Release 18 llegue a su madurez. Entonces, como pueden ver, ya estamos analizando, estudiando lo que es el Release 18. ¿Sí? Y el Release 17 pues ya está comenzando a llegar a su madurez de estandarización con todas estas implementaciones. Bien, entonces es importante, ¿no es cierto?, para estos casos de uso que se puedan establecer en la quinta generación, se deben tener ciertas tecnologías que van a ser habilitadoras para estos casos de uso, ¿sí? Ya que como tenemos la red actualmente, ciertos casos de uso no es posible atenderlos de forma adecuada. Entonces necesitamos hacer ciertos cambios en nuestras tecnologías, en nuestras técnicas, para que podamos tener un despliegue adecuado de la quinta generación, ¿sí? Y ahí tenemos, entonces, vamos a ver estas técnicas habilitadoras, que son, por ejemplo, tenemos aquí lo que son las ondas milimétricas, ¿sí? La tecnología Full Duplex, Massive MIMO, pequeñas células y beamforming. Entonces, estas son las 5 principales tecnologías habilitadoras para el despliegue de la quinta generación. Cada una de estas tecnologías, ¿sí? es un mundo amplio. Podríamos demorarnos mucho tiempo en analizar cada una de estas tecnologías. Sin embargo, les voy a presentar brevemente la parte clave, la parte principal de estas tecnologías para que entendamos cómo cada una de ellas va a aportar a la quinta generación, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con lo que son las ondas milimétricas, ¿sí? Actualmente, nosotros tenemos nuestro espectro, ¿sí? Copado en lo que son las frecuencias bajas. Estamos hablando de frecuencias bajas desde los 3 kHz hasta los 6 GHz, ¿sí? Entonces, en estas bandas de frecuencias, en estas que las llamamos frecuencias bajas, tenemos actualmente la mayoría de los servicios que nosotros utilizamos actualmente, como son, por ejemplo, la telefonía celular, ¿sí? La parte de radio, ¿sí? Los radios, la parte de televisión también. En fin, un sinnúmero de servicios nosotros tenemos actualmente en estas frecuencias bajas. ¿Por qué son más utilizadas estas frecuencias bajas? Porque recordemos un poquito, ¿sí? Mientras nosotros tenemos o transmitimos en frecuencias bajas, pues podemos llegar a tener una mejor cobertura. Si la señal se propaga de mejor forma, entonces podemos cubrir mayores áreas. ¿Sí? Al cubrir mayores áreas, pues yo requiero de menos dispositivos, de menos
estaciones para poder cubrir determinada área. Entonces, comenzaron a utilizarse bastante las frecuencias bajas, ¿sí? Debido a estos motivos, y actualmente estas frecuencias pues están copadas, y digamos están utilizadas por varios servicios. Entonces, tener un gran ancho de banda en estas frecuencias se complica, ya que están siendo utilizadas por otros servicios. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se pretende con la quinta generación es comenzar a transmitir en frecuencias altas. Si estamos hablando arriba de los 6 GHz, ¿de acuerdo? Como les mencioné al inicio en el párrafo del Plan Nacional de Frecuencias, por ejemplo, en Ecuador llegaríamos hasta los 77 GHz, ¿sí? Que ya están las bandas, digamos, establecidas para lo que es el IMT. Entonces, en estas frecuencias altas, actualmente se tiene una mayor disponibilidad de espectro porque no está siendo muy utilizado, ¿sí? Entonces, la quinta generación quiere comenzar a transmitir en estas frecuencias altas para poder tener un mayor ancho de banda, dar un mayor ancho de banda a los usuarios, ¿sí? También con la quinta generación se tiene una mayor flexibilidad en el espectro, entonces se pueden tener, dividir este ancho de banda en diferentes frecuencias, entonces permite también esta flexibilidad en el espectro. ¿De acuerdo? Entonces, por ese motivo es que se está implementando esta parte de ondas milimétricas. Si transmitir en estas frecuencias ya más altas, estamos hablando ya de ondas milimétricas. ¿De acuerdo? Y bueno, en esta parte es importante hacer un paréntesis y comentarles que en más o menos llegar a 300 GHz o un poquito más altas las frecuencias, estamos todavía en lo que es las ondas no ionizantes, ¿sí? ¿Qué es esto de las ondas no ionizantes? Estas ondas no ionizantes significan que no hacen daño a la salud, ¿sí? O por lo menos no se ha demostrado que en estas ondas causen algún daño a la salud. Las ondas ionizantes, sí ya se tiene que tener cuidado, pues las ondas ionizantes, o sea, estamos hablando de frecuencias mucho más altas, ya son perjudiciales para la salud. Entonces, miren, en la quinta generación, pues todavía seguimos dentro de este rango de frecuencias que son frecuencias altas, pero todavía estamos en las ondas no ionizantes. Bien, pero ahora, ¿qué pasa con estas ondas milimétricas? Sí, estas ondas milimétricas, al transmitir en frecuencias más altas, pues vamos a tener menor cobertura porque las ondas que se propagan, pues son ondas, se podría decir, más débiles. Es decir, que si chocan con un obstáculo, ¿sí? Estas ondas no van a ultrapasar estos obstáculos, ¿de acuerdo? Entonces, este es un problema que se presenta al transmitir en ondas milimétricas, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es la solución para este problema. Entonces, los obstáculos, ¿sí? Es un problema porque mis ondas no ultrapasan estos obstáculos. Y por ejemplo, con el agua, la neblina, en cambio mis ondas milimétricas son absorbidas por estos fenómenos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas ondas milimétricas? Para dar solución a este problema, se ha implementado lo que son las pequeñas células, ¿sí? Que es otra técnica habilitadora para el despliegue de la quinta generación. Nosotros actualmente, sí, aquí podemos ver una comunicación como la tenemos actualmente. Por ejemplo, tenemos nuestra estación base, ¿sí? Nuestra estación base transmite una determinada frecuencia, pero lógicamente tiene mayor cobertura, ¿no es cierto? Entonces, yo coloco, por ejemplo, aquí están todos los obstáculos y aquí están mis usuarios. ¿De acuerdo? Actualmente, pues mi señal en las bandas de frecuencia que están siendo utilizadas ultrapasa estos obstáculos y llega la conectividad a los usuarios tranquilamente, ¿sí? ¿Qué pasa si es que yo transmito con ondas milimétricas? Esta señal que yo transmito, pues va a chocar en los obstáculos y van a ser absorbidas mis señales, ¿sí? O no van a ultrapasar estos obstáculos. Entonces, por ejemplo, aquí, este usuario 1 no va a poder tener conectividad, pues mi señal chocó con este obstáculo y no llega la señal al usuario 1, ¿sí? El usuario 2 lo mismo, mi señal choca con un obstáculo y no va a llegar al usuario 2.
¿de acuerdo? Y por ejemplo, aquí este usuario que tiene línea de vista, pues sí tendría conectividad, solamente el usuario 3. Entonces, para resolver este problema, lo que se implementaron fueron pequeñas células. Es decir, nosotros vamos a colocar más células, ¿sí? Pero van a ser pequeñas, ¿sí? Lógicamente con una potencia determinada que no afecte a la salud de las personas, pero vamos a comenzar a tener más dispositivos pequeños para poder llegar a atender a mis usuarios, ¿sí? Entonces, ahora desde mi estación base, pues yo ya tengo la línea de vista de estas estaciones y a través de estas estaciones yo pueda comunicarme con mis diferentes usuarios, ¿sí? Entonces, lógicamente, este tipo de conectividad va a ser mucho más útil en las ciudades grandes donde tengo mayor cantidad de obstáculos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que va a permitir esta siguiente tecnología habilitadora, que son las pequeñas células, ¿sí? Entonces, gracias a estas pequeñas células, yo ya voy a poder dar conectividad a todos mis usuarios sin ningún problema. Entonces, al tener más estas estaciones, voy a tener más antenas, ¿sí? Ahí entonces viene esta nueva técnica habilitadora que es conocida como MIMO masivo o Massive MIMO. MIMO viene de sus siglas en inglés, Multiple Input, Multiple Output. ¿De acuerdo? Entonces, actualmente se maneja ya MIMO, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en 4G ya decenas de antenas que están siendo utilizadas en las estaciones o en nuestros dispositivos celulares. Los dispositivos celulares manejan, por ejemplo, 4x4 antenas, pero ya tenemos múltiples entradas, múltiples salidas, ¿sí? Ya varias antenas que transmiten, varias antenas que reciben. Esto va a permitir incrementar lo que es la tasa de transmisión, ¿sí? Y viene también este MIMO masivo para ayudar a lo que es esta tecnología habilitadora que son las pequeñas células, porque vamos a requerir ya de mayor cantidad de antenas. Como les decía, actualmente estamos hablando de decenas de antenas que nosotros tenemos en nuestra estación base. Con MIMO masivo, pues ya vamos a tener cientos de antenas, ¿sí? Ya muchos más arreglos de antenas en nuestras estaciones. Y aquí, pues vamos a comenzar a tener otro problema. El problema que se genera con MIMO masivo es que como cada antena transmite, ¿no es cierto?, de una forma omnidireccional, va a comenzar a generar interferencias. ¿Sí? Va a comenzar a generar interferencia entre antenas y también entre los diferentes usuarios. Entonces, ahí viene la otra tecnología habilitadora para ayudar a lo que es esta tecnología de múltiples antenas de entrada y de salida, que es el beamforming, ¿sí? El beamforming lo que va a permitir es transmitir a los diferentes usuarios, ¿sí?, de una forma directa, ¿sí? Ya no es de una forma unidireccional como se transmitía anteriormente, sino ahora vamos a hacerlo de una forma direccionada a cada usuario. ¿Qué es lo que nosotros teníamos anteriormente? ¿No es cierto? Mis usuarios transmitían, como les decía, de una forma unidireccional. Entonces, lógicamente ahí mis señales van a comenzar a tener una mayor interferencia porque se están chocando entre todas ellas. Ahora con el beamforming, ¿sí?, que ya es una transmisión direccionada a cada usuario, pues la antena va a comenzar a transmitir de una forma direccional a los usuarios y con esto se va a disminuir los niveles de interferencia. Siempre va a haber cierto nivel de interferencia, ¿sí?, ya que la señal, pues, siempre hay ciertas señales que comienzan a chocarse entre ellas, entonces se genera un nivel de interferencia, pero con el beamforming va a disminuir significativamente estos niveles de interferencia. Y con otras técnicas que colaboren al beamforming, pues vamos a poder tener una comunicación adecuada. Bien, y como última tecnología habilitadora, tenemos lo que es el full duplex. ¿Sí? ¿Qué es esto del full duplex? Es una comunicación bidireccional en tiempo real, ¿sí? ¿Cómo se maneja actualmente el full duplex en la cuarta generación, por ejemplo?
tenemos dos formas de transmisión, ¿sí? La una es en la que nosotros vamos a transmitir, ¿sí? Y se podría decir en una transmisión el uplink y el downlink en una misma frecuencia, ¿sí? Vamos a descargar y también a subir información en una misma frecuencia, ¿de acuerdo? En un mismo canal, se podría decir, pero en diferentes tiempos para que no se interfieran estas dos señales. Entonces, por ejemplo, el downlink lo hago digamos, en este canal en un determinado tiempo y el uplink lo hago en el mismo canal, pero en otro tiempo. ¿Sí? Aquí lo que va a variar es el tiempo para que no se interfiera la señal. Otra forma de hacer esta comunicación full duplex es que yo igual transmita en el downlink y en el uplink en el mismo tiempo, ¿sí? Pero en diferentes frecuencias, diferentes canales. Entonces aquí yo lógicamente estoy haciendo una comunicación mucho más rápida, pero no estoy haciendo un uso eficiente del espectro porque necesito dos canales para poder establecer la comunicación. Ahora con la quinta generación, lo que se pretende es igual tener el uplink y el downlink en un mismo canal de frecuencia y en el mismo tiempo, ¿sí? Y esto va a ser posible gracias a los switches de alta velocidad que va a manejar lo que es la quinta generación. Se va a tener un mejor procesamiento, un procesamiento mucho más rápido. Entonces ya es posible tener esta comunicación full duplex en un mismo canal y en un mismo tiempo. Entonces, igual, esta técnica habilitadora nos va a permitir tener esta comunicación mucho más rápida en la quinta generación. Bien, como último punto habíamos dicho que íbamos a hablar sobre las tecnologías que van a permitir tener lo que es la quinta generación, ¿no es cierto? Entonces vamos a comenzar en el primer caso de uso, que era el Enhanced Mobile Broadband, tener un mayor ancho de banda, ¿no es cierto? Hablábamos de aumentar nuestra tasa de transmisión a 10 gigabits por segundo. Entonces, en este caso de uso, vamos a poder tener varias tecnologías o varias aplicaciones que nos van a permitir ir mejorando la parte de la comunicación. Tenemos entonces, por ejemplo, lo que es la realidad aumentada, ¿sí? Que estamos viendo aquí en esta imagen, y también la realidad virtual. ¿Qué es esto de la realidad aumentada y la realidad virtual? Van a ser aplicaciones y tecnologías que gracias al 5G se va a tener un despliegue adecuado de ellas y pues ya vamos a comenzar a vivir con estas nuevas realidades, ¿sí? ¿Qué es esto de la realidad aumentada? La realidad aumentada va a partir de la realidad, ¿sí? De lo que nosotros vemos y a través de ciertos dispositivos como son, por ejemplo, el teléfono celular, una tablet, la computadora, nosotros podamos apuntar a ciertos apuntadores que se los llama, ¿sí? Nosotros direccionamos a los apuntadores y vamos a poder ver en realidad aumentada, o sea, una realidad aumentada que se va a incorporar dentro de esta realidad. Actualmente ya tenemos algunas aplicaciones, como vimos en este videito, son aplicaciones de realidad aumentada que se han desarrollado con nuestros estudiantes. Y viene esta realidad aumentada para ser implementada en muchas áreas, ¿sí? Una de ellas que es súper importante es, por ejemplo, la educación. Poder ya con la realidad aumentada ver ciertos dispositivos, en la parte, por ejemplo, de matemáticas. En nuestra área en telecomunicaciones tenemos varias áreas también en las que ya estamos comenzando a implementarla. Entonces, con la quinta generación y ya poder transmitir a altas velocidades, pues va a poder ser ya tener una evolución de esta parte de la realidad aumentada. Tenemos también lo que es la realidad virtual, que estamos viendo en este video de aquí. La realidad virtual, en cambio, ya es a través de un dispositivo como por ejemplo los HoloLens y a irnos a completamente una realidad virtual, ¿sí? Entonces, como podemos ver aquí, igual se va a tener una gran aplicación en diferentes áreas, como por ejemplo el turismo, ¿no es cierto? La medicina, la educación también. En fin, la parte de los juegos, por ejemplo, en realidad virtual,
también ya se va a tener una gran evolución. Otro ejemplo de la realidad virtual es lo que hemos escuchado actualmente, ¿no es cierto? Lo que es esta parte del metaverso de Facebook, que con la realidad virtual pues vamos ya a poder realizar un sinnúmero de cosas, poder, por ejemplo, tener reuniones con personas que estén distantes de nosotros, tener esas reuniones en una realidad virtual. De hecho, esta charla poderla hacer en una realidad virtual. Entonces, estas cosas estas tecnologías que vemos como algo inalcanzable, como les decía, algo que no es posible, pues en un futuro muy cercano va a ser posible vivirla, ¿sí? En esta parte de aquí, en esta tablita, nosotros podemos ver el requerimiento de la red para poder tener estas aplicaciones. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, la parte de realidad virtual estándar, que es la que nosotros estamos viviendo actualmente, tenemos que requiere una resolución de 1080 por 1200 píxeles, ¿sí? Esta es una pre-realidad virtual, como les decía, por ejemplo, este que estamos viendo aquí, ¿sí? Que actualmente ya existe, ya se está manejando con ciertos requerimientos de la red, que requiere, por ejemplo, un ancho de banda de 50 megabits por segundo y una latencia de 30 milisegundos. Entonces, con los HoloLens ya podemos tener esta realidad virtual que tiene un requerimiento, se podría decir, básico, que actualmente con la cuarta generación se puede atender esta realidad virtual. La realidad virtual que se viene en los próximos años, como por ejemplo esta de Facebook, ¿sí? Del metaverso, ya requiere una mayor resolución. Estamos hablando de 1920 a 1900 por 1920 píxeles, ¿sí? Y ya requiere una tasa de transmisión de 200 megabits por segundo y una latencia de 10 milisegundos. Entonces, como podemos ver, la red 4G actualmente no podría atender este requerimiento. Si necesariamente se requiere del despliegue de la red 5G para que podamos tener este tipo de realidad virtual, como el que estamos viendo aquí. Y en los próximos de 3 a 5 años, pues ya se va a tener una realidad virtual mucho más, se podría decir, con muchas mejores características. Sí, ya se requieren resoluciones de 3.8, perdón, de 3840 por 3840 píxeles, con requerimientos de la red de 1.4 gigabit por segundo y 2 milisegundos de latencia. Entonces, como pueden ver, 3 a 5 años es un futuro que está próximo, pero que ya vamos a comenzar a tener esta parte de realidad virtual ya de una forma mucho más avanzada. Inclusive se habla también ya de comenzar a tener hologramas, poder comunicarnos a través de hologramas. Entonces, gracias a este caso de uso de la quinta generación, que es el MBB, sí, vamos a poder comenzar a tener ya una mayor tasa de transmisión y tener aplicaciones como vemos aquí, ¿sí? La parte, principalmente realidad virtual y realidad aumentada. Vamos con el siguiente caso de uso, que es el MMTC, que es el Massive Machine Time Communication, ¿sí? Que habíamos visto que ahora es incrementar, ¿no es cierto?, el número de usuarios por kilómetro cuadrado. Entonces, dentro de este caso de uso, nosotros vamos a tener lo que es, por ejemplo, las casas inteligentes, ¿sí? Las ciudades inteligentes, que ya todos nuestros dispositivos electrónicos se conecten a la red. Como les decía, ya no solamente hablamos de telefonía celular o de teléfonos celulares que estén en la red, sino ya que todos mis dispositivos estén conectados a la red. Como podemos ver en este video de aquí, prácticamente estamos viendo lo que es un Internet de las cosas ya con la implementación de la quinta generación, en la cual nosotros podemos comunicarnos desde nuestro dispositivo móvil a los dispositivos que se encuentran en nuestra casa, por ejemplo, como les decía, hornos, cocinas, microondas, ¿sí? Diferentes dispositivos electrónicos.
No solamente también con estos dispositivos, sino por ejemplo también poder controlar desde mi teléfono móvil la seguridad de mi hogar, las cámaras, por ejemplo, las puertas, ¿no es cierto? También la luz, subir, bajar, prender, apagar. En fin, que todos estos dispositivos ya estén conectados a mi red. ¿Sí? Entonces, esto va a ser posible gracias a este caso de uso, ¿sí? Que es aumentar la conectividad de dispositivos a la red. Como les decía, actualmente con la cuarta generación se permiten 10.000 dispositivos conectados por kilómetro cuadrado. Pero con el 5G ya es aumentar estos dispositivos, o sea, ya hablar de millones de dispositivos conectados a la red. ¿Sí? Otra aplicación importante es lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, que es la parte de la industria 4.0. ¿Sí? Gracias a que yo pueda tener ya varios dispositivos conectados a mi red, puedo ya mejorar lo que es la industria, que mis dispositivos estén conectados, mejorar lo que es, por ejemplo, la seguridad con el reconocimiento facial. Aquí entra bastante también lo que es machine learning, deep learning, inteligencia artificial, ¿sí? Miren, por ejemplo, que en tiempo real yo poder ver cómo está trabajando mis procesos y yo poder hacer un análisis estadístico de todo el proceso de la industria. Entonces, con este tipo de caso de uso va a ser posible tener toda esta conectividad en mi red. ¿Sí? Que mis procesos sean a tiempo, sean precisos, sean seguros, se manejen de forma adecuada. Todo esto va a poder ser posible gracias a este caso de uso. Se dice entonces que se habla que en el 5G se quiere llegar a tener más de 1 millón de dispositivos conectados a la red y se dice que en el 2025 aproximadamente ya se va a alcanzar a 1.4 millones de dispositivos conectados a la red. Entonces miren estas aplicaciones que van a ser posible gracias al despliegue de la quinta generación. Bien, y tenemos las tecnologías que vienen con este último caso de uso, que es el Ultra Reliable Low Latency Communication relacionado con la latencia, ¿sí? Este caso de uso es súper importante, es el que va a permitir tener aplicaciones y tecnologías innovadoras ya en la parte del despliegue de la quinta generación, como los vamos a ver a continuación. Bien, miren, por ejemplo, tenemos aquí lo que es los vehículos autónomos, ¿sí? Gracias a la quinta generación, esto va a ser posible que pues mi vehículo ya pueda manejarse solo, ¿sí? Ya no necesite de nadie que lo esté conduciendo. Actualmente nosotros conocemos, ¿no es cierto?, que existen los vehículos Tesla, por ejemplo, que en ciertos tramos pues estos vehículos pueden manejarse solos, pero todavía requiere de una buena conectividad a la red para que esto sea de forma adecuada. ¿Sí? Entonces, por eso solamente en ciertos tramos pueden manejarse de forma autónoma. Con la quinta generación, nosotros vamos a poder ya tener este despliegue de los vehículos autónomos, ¿sí? Debido a este caso de uso que les estaba comentando, que es el de la baja latencia. Entonces, miren, en este cuadrito que estamos viendo aquí, nosotros podemos observar que, por ejemplo, en 100 milisegundos, nosotros tenemos una respuesta aproximadamente a 3 metros, ¿sí? Entonces, con esta latencia de 100 milisegundos, tener una respuesta a aproximadamente 3 metros, ya es una distancia, digamos, considerable, en la cual yo ya podría tener un accidente o podría atropellar a alguna persona, ¿sí? Entonces, es una latencia, se podría decir, alta, en la cual vehículos autónomos no podrían ser utilizados de forma adecuada. En 50 milisegundos, que ya el 4G alcanza, tenemos una reacción a aproximadamente 1,67 m. Igual ya es una distancia considerable en la que de la misma forma ya se podría tener algún accidente. Con la quinta generación, pretende llegar a tener 1 milisegundo de latencia.
¿sí? En un milisegundo de latencia, nosotros podemos ya llegar a tener una reacción en 3.3 centímetros, ¿sí? Entonces, como podemos ver, ya es una distancia en la cual ya me permite actuar de forma rápida, en la cual yo pueda ya evitar accidentes. ¿De acuerdo? Entonces, para esto los vehículos autónomos, estas aplicaciones de vehículos autónomos, se requiere ya una ultra confiabilidad en la red, porque ya estamos, se podría decir, involucrando vidas humanas. Entonces, se requiere que yo tenga una ultra confiabilidad en mi red, que tenga una precisión en mi red, para que los vehículos puedan manejarse de forma autónoma. Como vemos aquí, se van a ir implementando todas estas aplicaciones para esto de los vehículos autónomos. Primero es el transporte de carga pesada. Estos vehículos de aquí no requieren una tan baja latencia porque son vehículos pesados, van lento. Entonces, con 10 milisegundos puede ser una adecuada latencia para la comunicación de estos dispositivos y que yo no tenga ningún inconveniente. Vamos a tener también lo que es el overtaking, que es de rebasar a los vehículos. Para poder tener esta parte de rebasar a los demás vehículos, pues ahí sí yo requiero una baja latencia. Si estamos hablando de latencias de 3 milisegundos. ¿Por qué? Porque necesito yo tener una conexión, una respuesta súper rápida de mi red para poder rebasar a los vehículos, ¿sí? Ver si es que hay otro vehículo, para que no haya accidentes. Vamos a tener también lo que son los sensores, ¿sí? De información. Todos los vehículos van a estar llenos de sensores. La parte de la ciudad también va a estar con sensores por ejemplo, en los semáforos, en las intersecciones. Todo va a estar lleno de sensores y todos estos sensores conectados a mi red, ¿sí? Como me requiero una baja latencia, entonces necesito que estén conectados y que tener una respuesta rápida de la red para que me informe cómo mi vehículo puede proceder, ¿sí? De tal forma para evitar accidentes. Y también lo que se va a implementar es la conducción remota. Por ejemplo, actualmente tenemos, ¿no es cierto?, lo que es un control remoto entre computadores, entre ciertos equipos, ¿no es cierto?, que nos conectamos desde el lugar que nos encontramos y comenzamos a hacer una programación remota a los diferentes dispositivos a través de la red. En los vehículos también se va a tener ya una conducción remota, ¿sí? Desde cualquier lugar poder conducir al vehículo de forma remota. Igual se requiere una baja latencia, estamos hablando de 5 milisegundos. Entonces, gracias a este caso de uso que es disminuir la latencia, vamos a poder tener ya este tipo de aplicaciones, ¿sí? Como les decía, a veces parecen de ciencia ficción, pero que están ya en un futuro muy próximo para ser implementados en nuestras redes. Para este tipo de aplicaciones se requiere una confiabilidad del 99.99%. ¿Sí? Es muy importante también considerar esta parte de la confiabilidad porque, como les decía, ya involucramos vidas humanas, entonces ya requiero yo tener una gran confiabilidad en mi red. Bien, como otra aplicación, también tenemos en la parte de la medicina, ¿sí? Gracias a la baja latencia, yo voy a poder tener ya varias aplicaciones en la medicina que van a ser muy importantes para la sociedad. Entre ellas vamos a tener, por ejemplo, lo que son las operaciones remotas, ¿sí? Existen ciertos especialistas, ¿no es cierto?, que se encuentran, por ejemplo, en diferentes países que están alejados del nuestro. Y yo requiero, por ejemplo, una determinada cirugía. Entonces, ¿qué es lo que actualmente hacemos? Es viajar a ese país para que el médico nos opere, ¿no es cierto? Gracias a tener una ultra confiabilidad en mi red, yo voy a poder realizar estas operaciones remotas, ¿sí? Van a ser operaciones remotas con robots, como vemos aquí, por ejemplo, en la imagen, ¿no es cierto? A través de robots, pero necesito una ultra confiabilidad en mi red, ¿sí? De tal forma que todo sea muy preciso, muy exacto en el momento de la operación. En esta parte de la medicina también se van a implementar diferentes dispositivos, ¿sí? Dispositivos que me van a permitir
por ejemplo, tener un monitoreo de las señales físicas y poder llegar a tener un diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico de video en tiempo real. Voy a tener también ciertos dispositivos, como por ejemplo actualmente existen ciertos relojes que nos ponemos o ciertos dispositivos que nos ponemos que comienzan también a tener un monitoreo de nuestras señales de nuestro cuerpo. Y con esto, al tener ya esta parte del despliegue de la red 5G, van a conectarse, por ejemplo, los dispositivos de los médicos, y los médicos van a poder ya tener en tiempo real la descripción de un paciente, ¿sí? Poder medicarle o poder actuar de forma rápida para atender a este paciente. Como sabemos, el tiempo es vida. Si es que actuamos de forma adecuada y rápida, podemos salvar muchas vidas. Entonces, ciertas de las aplicaciones que va a traer el 5G van a ser estas que estamos viendo aquí, ¿sí? Relacionadas con la medicina, por ejemplo, lo que es la infusión inteligente. Esto de la infusión inteligente ya va a permitir que, por ejemplo, las enfermeras tengan de forma oportuna la información del paciente y puedan comenzar a colocarle la medicina adecuada, ¿sí? Sin necesidad de estar esperando que llegue el médico, etcétera. Ellas a través de su dispositivo pues ya van a tener la información en tiempo real. Va a ser mucho más eficiente y oportuno. Vamos a tener también lo que son los robots de enfermería móvil. Estos robots lo que van a permitir es ser más oportunos en la parte de enfermería. Van a permitir, por ejemplo, colaborar con la parte de enfermería en ciertas aplicaciones en los hospitales, por ejemplo. Actualmente, con este tema del COVID, ¿no es cierto? Digamos, había varias partes infectadas en los hospitales. Entonces, el hecho de que una persona, una enfermera o alguien de limpieza vaya a limpiar el lugar, pues corría el riesgo de también poder infectarse. Entonces, con estos robots, lo que se va a permitir es que hagan, digamos, la limpieza de los lugares y sin necesidad de que mucha gente corra riesgo de contagiarse de alguna enfermedad. Entonces, van a ser muy útiles, también van a ser muy precisos, también se les puede colocar algunos otros tipos de aplicaciones que van a colaborar con esta parte de la medicina, la enfermería en los hospitales, etc. Tenemos también lo que es la detección y supervisión de señales vitales en tiempo real, ¿sí? Entonces, el médico ya va a tener todo el diagnóstico en tiempo real en su dispositivo y puede ya, como les decía, recetar al enfermo, enviar la información a la enfermera para que pueda suministrarle la medicina adecuada. Tenemos también lo que es el sistema de asistencia médica, que un poco ya con este tema del COVID, pues ya hemos comenzado a manejarla, ¿no es cierto? Tener lo que es la telemedicina. Poder conectarnos con nuestro médico en tiempo real, que él nos pueda dar un diagnóstico en tiempo real, ¿sí? Ya es posible gracias a todo este avance que se ha tenido en las redes móviles. Con la quinta generación, pues, se va a tener una mejor asistencia con mejor resolución y tener más aplicaciones ya en la parte de la telemedicina. Tenemos también lo que es el sistema de trabajo del médico móvil. Entonces vamos a poder tener ya un médico móvil, tener un médico con el que nos podamos comunicar en el tiempo en el que se requiera, ¿sí? Que nos pueda ayudar con alguna dolencia que nosotros tengamos. Va a ser más económico y va a ser también mucho más oportuno. Entonces, miren, con esta parte de este caso de uso para el despliegue de la quinta generación, vamos ya a poder tener muchas más aplicaciones, ¿sí? Como vemos aquí en la parte de la medicina. Bien, y otra aplicación que tenemos en esta parte en este caso de uso, también es el uso de los vehículos no tripulados, como por ejemplo son los drones. Actualmente nosotros ya hemos comenzado a ver, ¿no es cierto?, ya varios drones que son utilizados para algunas cosas importantes, como por ejemplo
En el desastre que hubo en Nagasca, no sé si se fijaron, ya muchos, la parte de seguridad de los bomberos, iban ya con los drones para poder ver qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Sin necesidad también de tener que sacrificar vidas que puedan perjudicar, ¿no es cierto?, por estos desastres. Entonces, esta parte de los drones también va a ser muy útil, como les decía, por ejemplo, en los desastres naturales, en un terremoto, en lo que vimos, por ejemplo, como les decía, en Nagasca, ¿no es cierto?, que hubo este desastre, la parte también de incendios. Entonces, estos vehículos no tripulados nos van a ayudar bastante para poder detectar qué hay más atrás, si es que tal vez hay una vida que se pueda salvar, etc. También son muy útiles en la parte de la seguridad, ¿sí? En la parte, por ejemplo, para los policías, poder ir con un vehículo no tripulado y analizar qué es lo que está pasando en un determinado perímetro. También van a ser muy útiles esta parte de los drones o de los vehículos no tripulados, por ejemplo, en entregas, ¿sí? Se van a poder realizar entregas. También se va a poder utilizar en la agricultura. En la agricultura también va a ser muy importante, pues se lo puede configurar a este dispositivo el tiempo, la precisión, la cantidad con la que tiene que, por ejemplo, regar en un determinado campo, ¿sí? Entonces, esto de los vehículos no tripulados también se viene gracias a lo que es este caso de uso de la baja latencia, ¿sí? Del URLLC, y va a poder comenzar a ser implementados todos estos tipos de aplicaciones que estamos viendo. Bien, y para terminar con esta charla, pues en un futuro muy próximo, estamos hablando aproximadamente del 2030, ya se está hablando también de la sexta generación. Como habíamos dicho que cada generación toma un tiempo de aproximadamente 10 años, ¿no es cierto? Entonces ya en el 2020 ya se está comenzando a tener investigaciones sobre el 6G. Desde el 2020 ya se comenzaron a investigar, ya se está investigando hacia dónde se quiere llegar con esta sexta generación. Entonces, estamos hablando igual que en un ambiente ideal, ya se quiere llegar a tener tasas de transmisión de 1 terabit por segundo, o sea, ya estamos hablando de terabits por segundo. Es decir, tener comunicaciones hasta 100 veces más veloces de lo que es la quinta generación. De la misma forma, también tener menor latencia, y ya estamos hablando de 10 microsegundos. Y en esta generación, pues también ya se quiere comenzar a trabajar con lo que son los hologramas. Bien, entonces como podemos ver, ya estamos, ¿no es cierto?, en el año 2022, entonces la sexta generación ya está comenzando a ser investigada para que en el 2030 pues se pueda comenzar también ya a tener un despliegue de esta generación. Entonces, para terminar, voy a dejarles con un videíto con ciertas tecnologías que se pretende tener en un futuro muy próximo. Te quiere llevar hacia el futuro para mostrarte lo que nos espera en cuanto a tecnología. Aquí va a haber un top de las 5 mejores tecnologías del día a día del 2050, pero puede que no haga falta que esperemos tanto, ya que la tecnología avanza muy rápido. Así que vamos a empezar nuestro conteo de las 5 mejores tecnologías que nos encontraremos en el futuro. En esta posición te presento al brazalete proyector. La idea de llevar nuestra información a cualquier lado se popularizó gracias a que los smartphones ofrecen funciones que nos dan acceso a un sinfín de servicios para así tener todo a nuestro alcance en el día a día. El concepto de decir que el bracelet es simple pero complejo a la vez. Se trata de una pulsera que nos colocamos y hasta ahí llega la parte sencilla. Lo complicado e ingenioso viene cuando esta pulsera proyecta una pantalla sobre nuestra propia piel, una pantalla que podemos tocar como haríamos como una de verdad. Digamos que tendríamos un móvil Android completo en nuestro brazo. La pulsera se conecta al dispositivo Android sin importar que sea smartphone o tablet, a través de Bluetooth, y gracias a 8 sensores de proximidad es como puede detectar nuestros movimientos y así realizar funciones como si tuviéramos la pantalla móvil frente a nosotros. Con esta pantalla podremos desde contestar a hacer llamadas hasta jugar y contestar correos. Toda una innovación al alcance de tu mano. Os presento al iWatch.
Este innovador móvil viene a transformar la era de las proyecciones y de los móviles, ya que su tecnología punta permitirá visualizar cómodamente el contenido de nuestro móvil en una proyección y poder manipularlo desde la misma. Ya hemos visto películas que funcionan de la misma forma que funcionaría el iWatch. Este móvil proyector permite proyectar su contenido en cualquier sitio sin necesidad de tener una superficie que respalde la proyección. Digamos que así crea un holograma de la pantalla que estés visualizando. Este dispositivo es de fácil transporte y funciona perfectamente como despertador. Lo impresionante de este dispositivo es que no tendrás problemas con el exceso de luz exterior, así que lo puedes utilizar tranquilamente al aire libre, haciendo cualquier actividad desde laboral hasta tiempo de ocio. El iWatch sirve para todo. En la posición número 3 te presento el Glass Wall Format Display. Este panel es similar a una ventana o un vidrio, solamente que podrás proyectar cualquier información, desde una presentación en el trabajo hasta información para el público en general. Este panel tiene la particularidad de no solo tener un panel proyector, sino que puedes manipular y controlar su contenido desde el propio panel. Además, no necesita de cables ni dispositivos molestos. Como estamos viendo en estos 3 primeros puestos, la tecnología va en camino a facilitarnos el acceso a la información, a su vez que hace el acceso mucho más portable y usable, haciendo prescindibles así los materiales convencionales y sustituyéndolo así por hologramas y superficies reusables. Este también es el caso de la siguiente posición en nuestro top. Te presento a la Smart Card. En español sería la tarjeta inteligente. Este dispositivo tiene la forma de una carta o una tarjeta de crédito, pero con la particularidad de que es digital y posee panel táctil. Como hemos dicho, las tecnologías del futuro van sobre esta línea. La Smart Card, como os he comentado, no va a ser distinta. La Smart Card funcionará fácilmente como un dispositivo móvil, además de poder conectarte rápidamente con la red en el lugar donde estés. Cuenta con 2 piezas desmontables. Una tendrá la función de auricular, mientras la otra será tu monitor de videollamada. Puedes usarlas juntas o separadas y tendrá una doble pantalla en cada uno de los lados de la tarjeta. Lo impresionante de la Smart Card es que puedes transportarla fácilmente en el bolsillo y no ocupa nada de espacio. Además es totalmente ligera, plana y usable, por lo que será una maravilla en cuanto a un dispositivo móvil se refiere. Presentado también los brazaletes protectores, tarjetas inteligentes y móviles asombrosos, en la última posición quiero presentarte al Smart New Paper, lo último en la tecnología de paneles digitales. Esta innovadora idea viene inspirada en la conservación del ambiente, ya que te olvidarás de tener que imprimir y gastar papel para ver diferente información. Con la Smart New Paper podrás visualizar cualquier contenido desde un periódico hasta un plano. Lo interesante de este panel y la diferencia con los dispositivos anteriores es que lo puedes transportar a cualquier lado y su información puede ser mixta e intercambiable. Por lo tanto podrás visualizar lo que quieres y necesites en este panel digital, ofreciéndote así ocupar poco espacio y tener a mano un gran visor de pantalla portátil. Bien, muchas gracias por su atención. Aquí les dejo también mi correo por si tal vez alguien quiere comunicarse o tiene alguna pregunta que pueda ayudarles. Les dejo mi correo electrónico. Les agradezco mucho por su atención y también por su invitación. Muy bien, doctora Natalie, pues muchas gracias por compartirnos su información, muy clara su presentación. Y bien, un par de aspectos que tal vez podríamos comentar, a ver si usted nos puede ayudar con su punto de vista. Uno de los primeros aspectos es este acceso agnóstico, podríamos llamar, ¿no? Desde el punto de vista de la convergencia con otras tecnologías que actualmente ya están desarrolladas, ¿no? 5G, ¿qué capacidad tendría para adaptarse, por ejemplo? ¿O qué capacidad de heterogeneidad podríamos conseguir con 5G para poder adaptarnos, por ejemplo, a tecnologías como Wi-Fi, que ya están completamente desplegadas y que pueden ser apoyo hasta cierto punto para el desarrollo de los servicios que se tienen planificados con 5G? Ya, bueno, es una excelente pregunta. Bueno, en primer lugar, el despliegue actual que se está realizando con la 5ª generación, como les había comentado, está basado en lo que es el NSA, el Non-Standalone, en el cual el core de la red es de 4G, ¿sí? Y la parte de la red de acceso viene a ser el 5G. Entonces, a sus inicios, la 5ª generación está siendo completamente adaptable a otras tecnologías,
como por ejemplo la parte de LTE que se está manejando con la cuarta generación. Sin duda, dispositivos o tecnologías como es Wi-Fi van a ser auxiliares también para la quinta generación y van a permitir el despliegue de esta quinta generación. O sea, van a ser tecnologías auxiliares que van a ayudar a la quinta generación. Sin duda, bueno, en un inicio se está manejando con la cuarta generación, pero ya cuando se tenga el SA, el standalone, o sea, solamente toda la red sea 5G, va a tener también tecnologías auxiliares que van a permitir su despliegue, como es el Wi-Fi, ¿sí? Pero ya en la parte de la quinta generación, cuando hablemos ya de un SA, ya se van a manejar netamente la parte de esta red con sus tecnologías determinadas, ¿sí? Con sus técnicas de acceso respectivas, sus modulaciones, para lo que es esta parte de la quinta generación. Muy bien, gracias doctora por su punto de vista. Otro aspecto clave que también sería bueno comentar es el hecho del despliegue. Ya desde el punto de vista de investigación, obviamente se está trabajando ya en la sexta generación. Sin embargo, quisiera ver si usted nos puede comentar cuál es el estado actual del despliegue de 5G, ¿sí? Si ya se están desplegando escenarios standalone, ¿sí? Y en ese desde esa perspectiva, ¿para cuándo podríamos esperar en el país y con qué operadora o qué ente financiador podría invertir y proveer los servicios de 5G aquí en el país, podríamos decir? Claro. Bueno, actualmente la mayoría de los países está implementando la quinta generación con el NSA, con el non-standalone, ¿sí? Ya se podría decir que implementaciones con el standalone, pues se están haciendo ya varias pruebas, varios testes en países como China, Japón, ¿sí? Estados Unidos también es un país que quiere comenzar ya, quiere abordar lo que es el despliegue de la quinta generación, pero también quiere ser un puntero en lo que es la sexta generación. Como les decía, actualmente más se está manejando el NSA todavía, ¿sí? Y se está implementando en lo que son las frecuencias, se puede decir frecuencias bajas, como les decía, en el 3.3 o 3.8 GHz. En esas frecuencias se está implementando actualmente, entonces no se habla todavía ya de un SA, ¿sí? De un standalone, sino todavía de un NSA. Aquí en nuestro país, bueno, como les dije inicialmente en la presentación, ya al menos nosotros identificamos las bandas que van a ser utilizadas para el despliegue de la quinta generación. Entonces, lo más probable es que nosotros comencemos a implementarlo igual en las bandas que están siendo utilizadas en los otros países, como es el 3.3 a 3.6 GHz, con lo que es la arquitectura NSA, que todavía está basada en lo que es 4G, ¿sí? Fue aproximadamente en enero que se hizo ya esta identificación de las bandas. Entonces, lo que es el siguiente paso que se debe dar es primero liberar si se tiene algún servicio en esas bandas, ¿sí? Eso lógicamente toma tiempo porque los servicios que están implementados en esas bandas deben tener ya su adjudicación hasta un determinado tiempo. Entonces, se tiene que esperar para luego no renovar pues esta adjudicación, ¿sí? Después de que ya se proceda con la liberación de las bandas, se puede subastar a los diferentes proveedores. De los proveedores, yo entiendo que los proveedores que manejamos aquí en el país, como es Claro, Movistar y CNT, ellos, o sea, puedo decir que están listos para un despliegue de la quinta generación, pues sus proveedores, como por ejemplo Huawei, Nokia, son proveedores que en todo el mundo ya han implementado esta red de quinta generación. Entonces, yo le veo que ¿qué es lo que nos detiene aquí como país del despliegue de esta red? Es un poco más la parte política, la parte regulatoria, el hecho de ya poder subastar las bandas de frecuencia para que los diferentes proveedores puedan hacer uso de estas frecuencias e implementar o comenzar con el despliegue de la quinta generación. De lo que tengo entendido ya, nuestros proveedores que tenemos aquí en el país
Han hecho pruebas ya con ciertos, se podría decir, proveedores de la quinta generación, como Nokia, Huawei. Han hecho ya pruebas o están haciendo pruebas para el despliegue de la quinta generación en algunas estaciones. Entonces, yo le veo que es más por la parte política en la cual se está retrasando un poco esta parte del despliegue de la quinta generación. Se podría decir que para el año 2023, pues podríamos esperar ya comenzar con esta parte de la implementación de la quinta generación. Y sin embargo, a nivel mundial, ya estamos pues en la década de la sexta generación, entonces en la parte de investigación, sí, ya se está comenzando con esta investigación de la sexta generación. Estupendo, doctora, muchas gracias. Y ya que tocamos el tema de investigación, quisiéramos saber cuál es su punto de vista con respecto a estudios que se puedan hacer en 5G. ¿Qué tipo de simuladores usar? Si tal vez hay alguno específico para probar, por ejemplo, la red de acceso radio, la Core Network o los diversos componentes de la red desde el punto de vista core o acceso. ¿Nos podría dar información al respecto, por favor? Claro. Bueno, actualmente ya enfocándonos en la parte como de red, ya existen un sinnúmero de simuladores. En mi caso, por ejemplo, yo me enfoco un poco más a la parte de la capa física. Entonces, como simuladores, un simulador muy potente es MATLAB. Sí, es un simulador en el cual ya se tienen varios tools, varias herramientas para lo que es el 5G. Entonces, como sugerencia, si muchos de ustedes requieren ya comenzar con la investigación en la parte de la quinta generación, les recomiendo esta herramienta. MATLAB es muy potente. También ya está trabajando con la parte de inteligencia artificial, Python. Entonces, todas estas herramientas van a permitir este despliegue, poder simular el despliegue de la red 5G. Listo, muchas gracias. Y finalmente, para culminar, quisiéramos saber con respecto a un despliegue SA, si se mantuviera digamos, el Legacy Network, ¿no? El soporte para 4G, 3G, 2G a su vez, o ya prácticamente partiríamos desde cero hacia adelante. Sí, con el SA, pues sí, ya es una red completamente de quinta generación. O sea, ya se requiere todos sus niveles, todos sus bloques, ya tiene que ser de una quinta generación. Sí, con el SA sí ya debe ser de esa forma. O sea, actualmente con el NSA, pues sí se maneja bajo el Core 4G. Pero con el SA sí ya tiene que ser netamente una implementación con los bloques del 5G. Porque, como les decía, o sea, ya el 5G atiende diferentes casos de uso, que son, por ejemplo, la latencia es ya un caso de uso que en la cuarta generación no podemos llegar a atender. Entonces ya requiere de diferentes tecnologías y bloques para que permite este despliegue adecuado de tal como la quinta generación. Estupendo, doctora. Pues muchas gracias. Ha sido muy importante su ponencia el día de hoy. Le agradecemos por habernos acompañado y también a todos los asistentes por haber asistido a esta charla. Ya le haremos llegar su certificado, doctora, y les invitamos también a los asistentes a seguirnos acompañando en las charlas de la tarde. Sí, en la tarde tenemos una charla también muy interesante con el doctor Henry Carvajal a partir de las 2 de la tarde. Entonces les invitamos también a esa charla. Les agradecemos a todos por su asistencia y gracias nuevamente, doctora, por habernos compartido esta charla referente a 5G. Muchas gracias también por la invitación. Que tengan una buena tarde. Gracias a todos. Que pasen bien.
El proyecto de investigación INFOC Project y la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador, te invitan a participar en Second International Congress Innovation Research and Technology in Information and Communication Technology, ICTAR 2022. Evento virtual a realizarse del 21 al 25 de febrero del 2022. Para más información, visita nuestra web ictor2022.unach.edu.es. La carrera de Tecnologías de la Información surgió por la necesidad de contar con profesionales que ayuden al desarrollo sustentable de la sociedad en el campo de tecnologías de la información. Estudia los principios, metodologías y estándares de calidad involucradas en el proceso de análisis, diseño e implementación de las tecnologías de información en un organismo institucional, en las áreas como son redes, programación, infraestructura, seguridad, base de datos y servicios web, lo que contribuyen al desarrollo productivo, local y nacional, así también como el acceso universal a la información y comunicación. El objetivo de la carrera de Tecnologías de la Información es formar profesionales éticos, competentes y emprendedores con conocimientos prácticos y teóricos para diseñar, implementar y evaluar soluciones de tecnologías de la información. Otro de los objetivos de la carrera es permitir el acceso al conocimiento científico que es necesario para desarrollar las competencias profesionales que contribuyan al desempeño laboral en las áreas de redes, programación, seguridad de la información, infraestructura, desarrollo de software y aplicaciones web. La Universidad Nacional de Chimborazo nos brinda varios servicios como son el uso de laboratorios y equipos de última tecnología, acceso a la plataforma, aula virtual y biblioteca. Tenemos también áreas verdes y espacios de recreación. Un servicio adicional, contamos con un incentivo a los estudiantes que obtienen el primero y segundo lugar al culminar cada semestre con las mayores notas. A eso lo conocemos como son las becas académicas. La Dirección de Posgrado de la Universidad Nacional de Chimborazo oferta el programa de maestría, Auditoría de Tecnologías de la Información, una maestría académica con trayectoria de investigación, dirigida a profesionales con títulos de tercer nivel en áreas como sistemas, informática, tecnologías de la información y otros campos del conocimiento relacionados con las TICs. Ven y sé parte de la maestría académica con trayectoria de investigación, Auditoría de Tecnologías de la Información,